Ustedes el puente que conocen, que lo han trabajado en Física 2 seguramente, es el famoso puente de Wheaton. Es un puente que sirve para medir resistencias. Es decir, a través de... ¿Por qué se llama puente? Bueno, porque es una configuración, en este caso de cuatro resistencias, tres y una desconocida, un galvanómetro que se coloca en la rama del medio, esto ustedes ya lo vieron. ¿Y cómo funcionan estos dispositivos? Son dispositivos que funcionan con lo que se llama el equilibrio, es decir, una de estas resistencias es variable y en función de eso se logra el equilibrio del puente cuando el galvanómetro marca, la aguja del galvanómetro marca cero. Por lo general, estos instrumentos, estos galvanómetros, son instrumentos analógicos que funcionan este, eh, con agujas, ¿sí? Entonces el equilibrio del puente se visualiza a través del movimiento de la aguja. Cuando se logra ese equilibrio del puente, hay una deducción matemática, algebraica, acá, resuelta que esto ya ustedes también seguramente lo han visto, y en función de eso pueden establecer que la relación, la resistencia incógnita que están queriendo medir, es una función de las tres resistencias restantes del puente. R1, acá las estoy mostrando, R2 y R3. Y de esa manera yo puedo llegar a medir la resistencia de Rx. Sería digamos, un multímetro, ¿no? Esto es un multímetro. El principio de funcionamiento de un multímetro, en este caso del puente, de un puente de Wheaton, para medir resistencia. El puente de Wheaton se usa para medir resistencia. Sucede que después este mismo puente, bueno acá después ustedes este apunte lo van a leer y se van a encontrar con varias situaciones de errores y el tema de la caja de décadas. Esto es muy interesante también. Esto lo vamos a ver ya en la clase que viene, lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? El tema de la caja de décadas, la interpolación, etcétera, etcétera. Resulta que con ese mismo puente eh, lo vamos a poder utilizar para medir, por ejemplo, resistencias de elevado valor, o sea, la misma metodología de trabajo, es decir, la misma configuración del puente con cuatro resistencias. Bueno, si quiero medir resistencia de elevado valor, bueno, puedo utilizar una configuración de puente de Wheaton. Acá está explicado cómo se miden las resistencias de elevado valor a través del puente de Wheaton. Otra utilidad interesante que tiene el puente de Wheaton es la medición, déjenme que lo encuentre, la localización de fallas, aplicación del puente de Wheaton a la localización de fallas. Esto es muy útil, muy interesante, la utilización. Hay dos métodos, uno que se llama el método de Murray y otro que se llama el método de Barley, que a través de la utilización de un puente de Wheaton, yo puedo llegar a medir, por ejemplo, dónde está cortado un cable subterráneo. Supónganse que yo tengo un cable subterráneo que mide 100 metros. Y bueno, Puede ser que también lo usen una cosa así para, por ejemplo, cuando se corta una línea en los campos, de una línea de tensión y se cae al piso, todo así, usan ese método para medir más o menos la distancia estimativa donde está. teóricamente, si no conozco el caso, eso te lo puede explicar el profesor, que es experto Sí, en líneas sí, de sí, tensión. se usa, se usa el mismo método, básicamente. Sí, sí, para determinar en qué lugar se cayó a tierra. No, porque yo cuando era chico siempre me preguntaba, cuando había unas nevadas bien fuertes y se cortaba, no, se cayó un cable por allá en la loma de la chica. ¿Cómo saben dónde se cayó el cable? Y deben usar esto. Bueno, Sí, sí, hay métodos, ya vienen inclusive los instrumentos preparados, pero básicamente en función del contacto a tierra pueden estimar dónde se cayó, ¿no? Entonces, la utilidad máxima es en los cables subterráneos, porque no pueden, bueno, pero no conviene cavar levantando todo el cable para encontrar dónde
se cortó para que haya una fuga a tierra. Entonces se determina la distancia al extremo en la cual está la fuga a tierra y después ahí se hace el pozo para descubrir el cable y arreglarlo, ¿no? Gracias, profe. Que está en pantalla ese es justamente el que tiene esta triquiñuela, que se usa el mismo método. Después fíjense que se invierten las conexiones, se hacen 2 mediciones y de ahí se puede deducir la distancia a la avería. Muy interesante. Inclusive con materiales que no son de idéntico grosor y sección. O sea, puedo tener 2 conductores que no son idénticos entre sí, como sería el caso de un conductor central con una carcasa o blindaje, ¿no? Bien. Bueno, como bien decía, Perfecto. bien, como bien decía el profesor, entonces es un método muy práctico y muy útil para estas situaciones particulares de cables subterráneos o de líneas de tensión y esas cosas. Bueno, acá está muy bien explicado el desarrollo teórico de cómo encuentra la distancia de rotura del cable, ¿sí? Hay 2 métodos, como bien dijimos, uno que se llama de Murray y otro que se llama de Barley. Están bien explicados acá en este apunte. Este es un apunte que a trabajar, ¿sí? Esto es con respecto, no sé si me puede estar faltando algún otro apunte, pero me parece que no. Esto es con respecto a los apuntes, los puentes de resistencias, que son los puentes de Wheaton. Es decir, el puente de Wheaton en sí y utilizaciones del puente de Wheaton para medir resistencias de alto valor y la otra utilización que se hace a través de un puente de Wheaton para medir cables que se dañan, ¿sí? Entonces ahí están los tres apuntes. Ahora resulta que después, utilizando un método similar de puente, que es a través de el equilibrio de los mismos, ustedes fíjense que en el laboratorio de electrónica, supónganse que ustedes seguramente lo han visto o quizá lo han utilizado. Tiene, por ejemplo, un puente para medir capacitores, para medir inductores. Es un instrumento que tiene... El RLC que está en el laboratorio. Claro, Unas exactamente. pincitas chiquititas, así re chiquititas. Y lo vas Tiene, configurando la frecuencia y todo. claro, exactamente. Y lo usé un par de veces, de hecho. Ese instrumento es un puente, que sirve para medir instrumentos, o sea, se llaman, en este caso, esos son puentes de corriente alterna, se dice, y bueno, y a partir de ahí uno puede llegar a medir impedancias, es decir, puedo medir capacitores, puedo medir inductores, etcétera, etcétera, ¿eh? Y resistencia también, obviamente. Bueno, podemos partir de que trabaja a partir del equilibrio del puente, ¿sí? Acá fíjense, por ejemplo, está el puente de Maxwell, que es uno de ellos. Trabaja, fíjense que en la rama del medio hay un galvanómetro y utiliza el mismo criterio de equilibrio. Fíjense que en las ramas, hay ramas que tienen en este caso inductores y esta rama tiene capacitores. Estas dos son resistencias. Dependiendo del puente, está el puente de Hay, el puente de Sauti, este caso el puente de Maxwell, hay varios. Dependiendo cuál puente sea, es la configuración que tiene el puente y cómo se trabaja con el mismo para obtener el equilibrio y en función del equilibrio poder calcular el valor del componente en cuestión, ¿no? Fíjense que acá, puente de Maxwell para medir los parámetros de un condensador, ¿eh? Entonces acá tienen el puente. Sucede que cuando trabajamos con elementos reactivos, mediciones de... este es el medición de capacitores o inductores, nos vamos a encontrar que vamos a trabajar con impedancias.
y aparecen parámetros a tener en cuenta, como por ejemplo, acá están, este es otro apunte, acá está lo que yo le decía, el puente de Maxwell, puente de Hay, puente de Souti, serie y de paralelo. Fíjense que aparecen parámetros como por ejemplo el parámetro Q, que es un parámetro relacionado con los inductores, y el parámetro D, que es un parámetro relacionado con los capacitores. Entonces, va a ser interesante que trabajemos también con estos apuntes, medida de Q de un circuito, y acá hay un apunte que es muy interesante, que es este. Se llama, déjenme que llegue al principio, este apunte, es un apunte de la empresa Agilent, es un manual más que un apunte, y como es de la empresa, nosotros confiamos plenamente, está muy bien, tiene un pequeño detalle, que ya ustedes ya lo habrán captado. Pero a esta altura somos expertos en este tipo de detalles. Traductores. Exactamente. Diplomados. Mientras no esté en chino. No, exactamente. Sí me gusta. Esa actitud es la que vale. Qué bueno. Eso, vamos Bien, todavía. vamos todavía. Bueno, entonces, estos son conceptos que manejan ustedes. O sea, no es novedad para ustedes de cómo se representa una impedancia con su ángulo, con su parte real, su parte imaginaria, su ángulo, etcétera, etcétera, su ángulo de fasaje. Entonces, no es novedad, pero es importante refrescar estos conocimientos para poder entender después cómo se representa un inductor o un capacitor en su realidad, en su componente real, digamos. Entonces, el componente real de un inductor tiene una resistencia interna, lo mismo que pasa con el capacitor. O sea, un inductor no es estrictamente inductivo, por llamarlo de alguna manera. O sea, los parámetros involucrados en un inductor real también viene aparejado con el componente, por ejemplo, un elemento resistivo, que no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta hasta que se producen estas mediciones. Entonces ahí aparecen unos parámetros, el parámetro Q, el parámetro D, que están presentes en este tipo de componentes. Y bueno, y los instrumentos estos de puentes lo tienen en cuenta y lo miden. Entonces es interesante este apunte. Este otro también es un lindo trabajo que se ha realizado, y tiene de interesante que otra vez lo mismo, ustedes se van a encontrar con algo interesante desde el punto de vista que lo conocen. Entonces cuando uno lee un tema conocido va rápido. Entonces cómo se expresa un vector con Pitágoras, etcétera, etcétera, es algo muy sencillo, pero resulta que hemos visto que la mejor manera de trabajar con alterna es arrancar de cero, más allá de que esto yo ya lo sé, que es un número complejo, etc. Yo ya lo sé, pero es interesante que arranquemos desde acá para refrescar bien los conceptos, y cuando lleguemos a trabajar en alterna, con vectores, con fasores en realidad, esto lo tengamos bien claro, porque nos hemos encontrado en situaciones que hemos planteado un problema, que nosotros ya se lo vamos a plantear en un par de clases más, que es calcular un compensador capacitivo de una línea de alta de tensión, digamos. Entonces, ese ejercicio, por lo general, la mejor manera de trabajarlo es en forma fasorial. Y resulta que cuando vamos a trabajar con el ejercicio en forma fasorial y no atravesamos esta instancia, nos encontramos que podemos tener algunos inconvenientes, solemos tener algunos inconvenientes, del tipo de cuándo es un desfasaje capacitivo,
la potencia reactiva, la potencia reactiva inductiva, la potencia reactiva capacitiva, hacia dónde va el ángulo, cómo se suman, cómo se restan fasores, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo que se tomen unos matecitos tranquilos y trabajen, miren bien esto de los números complejos. El que la tiene muy clara y la quiere pasar por alto, obviamente que la pasa por alto. Esto no es una cosa obligatoria, pero ahí empieza la reactancia inductiva, entonces después esa reactancia, la reactancia capacitiva, y fíjense que empieza a aparecer el tema del concepto de admitancia, susceptancia, el tema fasorial. Guarda con esto que esto es muy importante, el tema de el trabajo con fasores. Es un experto en esto del trabajo en fasores por su, digamos, por su ingeniería eléctrica, entonces él maneja muy bien todo este tema y bueno, hace hincapié en esto, les va a remarcar todo este tema, el desfasaje de las ondas, dependiendo si es un inductor o un capacitor, cuando es una resistencia, la tensión y la corriente van en fase, cuando es un inductor, la corriente y la tensión van desfasadas, ¿sí? No es el mismo desfasaje cuando es un inductor que cuando es un capacitor. ¿Y qué pasa cuando el circuito es RLC? ¿Qué pasa con ese desfasaje? Entonces fíjense cómo de a poquito empezamos a tener algún grado de complejidad, que si no manejamos bien todo lo previo de número complejo, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, empezamos a tener inconvenientes cuando trabajamos, por ejemplo, con este tipo de cosas. Triángulo de tensiones, triángulo de potencia, cuidado con esto, triángulo de tensiones, triángulo de corrientes, ¿sí? Este es un tema muy importante porque ustedes como ingenieros y sobre todo en esta zona van a trabajar con, si van a una petrolera o una cosa así, van a trabajar con alterna, con alta tensión, y es un tema interesante el tema de la potencia, Fíjense cómo aparece impedancia, triángulo de RLC, potencia, triángulo de potencia. ¿Qué es la potencia aparente? ¿Qué es la potencia reactiva? ¿Qué es la potencia activa? ¿Cómo se trabaja con estas potencias fasorialmente hablando? Bueno, este capítulo es muy, muy, muy interesante. Entonces, fíjense que ahora ya los números complejos y las gráficas se hacen un poquitito más complejas. Entonces es importante que tengamos presente cómo se saca el módulo de un complejo, las fases, etc. Bien. Bueno, y esto más o menos el tema de la potencia trifásica también es importante, que lo entendamos cómo se mide. Y acá empiezan los puentes, el puente autobalanceado, el puente doble de Kelvin. Son todos puentes que se utilizan para medir distintos tipos de componentes. Resistencias de alto valor, resistencias de bajo valor, inductores, capacitores, el puente de High. Este es un método. El puente de Sauti, hay uno serie y otro paralelo. El puente de impedancia universal. Bueno, y este es el puente que ya vimos de localización de falla. Bueno, como ustedes pueden ver, es un tema que tiene sus aristas. Entonces,
vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo ideal sería empezar a ver toda la parte de resistencias, es decir, a través de los puentes de Wheaton. Luego, el paso siguiente, yo les diría, cada uno después adopta la metodología que quiera, pero yo les diría que trabajemos con todos estos apuntes teóricos que están acá al principio. ¿Sí? Este apunte que yo les mostré, el apunte, el que vimos todos los lejos, esos dos apuntes son fundamentales. Una vez que terminamos Puente de Wheaton, recurrir a estos dos apuntes, el que está en inglés, este manual, y el otro apunte que les mostré recién. Esos dos creo que sería el paso siguiente a la parte de los puentes de Wheaton, para luego pasar a los puentes paralelos de alternas, perdón, que son aquellos puentes, o sea, ya conociendo la teoría esta, podemos pasar a los puentes para medir capacitores e inductores, que son estos que les mostré acá, los puentes de alterna, y bueno, y también ver los otros. Sauti, Maxwell y Harry. Esos tres. Lo bueno que tiene es que si ustedes entienden bien el puente de Wheaton, después los otros, la base teórica del análisis de los puentes son muy similares. Entonces no van a tener ningún inconveniente. Bien. Creo que con esto estaríamos abarcando la segunda parte de la materia, que es puentes. No sé si alguno tiene alguna duda, lo que tendrían que chequear es si todos pueden bajar estos apuntes de estos PDF que están en la carpeta. Si no los tienen, avisen, así ya se los pasamos. Bueno, faltaría la opinión del profesor para que nos diga si hay algo al respecto. No, está perfecto. Solo recalcar que, bueno, es mucho material, pero hay que fundamentalmente tratar de entender bien el puente de Wheaton, como dijo César, pero entenderlo a un nivel conceptual, porque se está presente en todos los otros instrumentos y además es un concepto que se usa ahora mucho en electrónica. Muchos de los chips que se usan en instrumentación trabajan sobre la implementación de puentes de Wheaton de alguna forma o de otra para implementar variaciones de amplificadores diferenciales y toda una serie de circuitos muy útiles, pero que en definitiva arrancan del puente de Wheaton. Entonces, entenderlo conceptualmente bien es importante. Y su inmediata generalización es el puente de Maxwell, que es lo mismo, pero reemplazando la resistencia por impedancias. Entonces, entendiendo uno, entendemos el otro, y a partir de ahí todos los otros puentes se derivan como casos particulares. Hay un problema que es que no podemos usar el mismo exacto modelo de puente para medir resistencias muy bajas, resistencias normales y resistencias muy altas. Hay una adaptación para cada caso y por eso hay distintos puentes. Esa es la complejidad que nos vamos a encontrar. Pero la idea básica es la misma. Después el resto son especializaciones o triquiñuelas que los investigadores encontraron para poder adaptarse a los valores muy pequeños, donde tenemos que luchar con la resistencia de contacto. O sea, se juntan dos cables. Saben que entre cable y cable hay una resistencia mínima de milésimas de ohms, pero que es la resistencia de contacto, que se llama, que es imposible de evitar. Y del otro extremo tenemos que no hay aislantes ideales. Los megómetros tienen que luchar con el problema de las resistencias muy altas, que la simple humedad que hay sobre una resistencia común implica que está pasando algo de corriente, entonces no hay un aislante perfecto. Entonces el megómetro, el instrumento destinado a medir resistencias muy altas,
tiene que luchar con esas fugas que va a haber. Esa es la complejidad que podemos encontrar, entonces hay diferentes esquemas circuitales que nos pueden parecer un poquito más complicados, pero bueno, son implementaciones particulares. Lo importante, como dijo César, es arrancar del puente de Wheatstone, entenderlo bien, y el resto se interpretará como especializaciones, digamos. Traten de leer bien esos dos apuntes, básicamente entender qué es el puente de Wheatstone y qué es el puente de Maxwell en general. Y después vamos a discutir el de Hay y los otros modelos un poco más especializados, pero tenemos que entender bien los dos primeros. Si entendemos bien los dos primeros, ya nos podemos sentir contentos.